Muy bien, muchas gracias. Bueno, es verdad, ¿cuántas veces hemos notado a lo largo de nuestra vida que las fuerzas del Señor nos sostenían y nos levantaban cuando nosotros no teníamos ninguna, ¿no? Es verdad eso. Es una promesa que Él cumple. Muy bien, vamos a terminar la serie, vamos a iniciar una nueva sobre el Adviento. Es una tradición cristiana de la antigüedad en la que la cristiandad se preparaba para el evento más extraordinario de la historia, que era la venida del Mesías. ¿De acuerdo? Vemos que en un sentido la sociedad se está engalanando, se está preparando, las luces, los descuentos, las rebajas, las compras, etcétera. Pero ¿cómo se preparan los cristianos para la venida del Mesías? Bueno, pues vamos a empezar el domingo con una serie sobre Adviento y esto va a estar en todos los ambientes de la iglesia. Los niños tienen también esa enseñanza. Va a haber algunas reflexiones que se van a publicar y vamos a ir acercándonos poco a poco al cumplimiento de esa esperanza que tienen los cristianos. Jesús es la solución para el mundo de ayer y también para el mundo de hoy. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer con una persona que está atravesando en este momento con problemas importantes? ¿Qué es lo que hacemos con ella o qué es lo que podríamos hacer? Y probablemente a lo mejor tú eres una de esas personas que ahora mismo está lidiando con un problema importante, con un problema serio. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien está en un punto ya de desánimo, hasta el punto de tirar la toalla, de que no tiene fuerzas, como hemos cantado, y no sabe cómo seguir adelante porque no tiene ninguna fuerza? Está pensando en dejarlo, está pensando en abandonar, en tirar la toalla. Probablemente tú puedas estar en un punto así en este momento en tu vida. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando la carrera y la lucha se pone cada vez más difícil? Y ya sea personal, ya sea laboral, a veces las cosas se complican en el trabajo, a veces se complican en la familia, a veces se pueden complicar en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos cuando la carrera o la lucha, que es la vida, ¿no? Los mayores nos dicen eso siempre. Bueno, la vida es una lucha, es una carrera. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en ese punto de que ya estamos cansados? ¿Qué es lo que necesita una persona que está en una situación así? ¿Qué es lo que tú necesitas si tú estás en este momento en una situación así? Por encima de todas las cosas, lo que tú necesitas es ánimo, es que alguien te anime, alguien se acerque a ti y te dirija una palabra de ánimo. Necesitamos que, entre otras cosas, que nos animen cuando estamos desanimados. ¿A que sí? Puede que a lo mejor no hayamos resuelto el problema, puede que a lo mejor no haya remedio, no veamos la solución para el problema, pero una cosa que está clara es que alguien que está en una situación así necesita y agradece el ánimo, ¿de acuerdo? Eso es lo que todo ser humano necesita, que alguien nos anime a mirar arriba, hacia arriba, como estamos viendo en la serie. Al ver las cosas como Dios las ve, cuando vemos las cosas como Dios las ve, recuperamos la fuerza, nos reponemos y también podemos seguir adelante. Esto es lo que hace la fe, esto es lo que hemos visto que hace la fe. Toda la gente que hemos visto en todo el capítulo 11 de Hebreos es gente que atravesó por circunstancias difíciles, se ponía duro el camino, la carrera, la meta, se ponía complicada, había desánimo, algunos incluso pensaban en abandonar. Pero la fe hace que veamos las cosas, que enfrentemos las cosas de manera diferente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hicieron estos héroes de la fe y probablemente eso es también lo que estaba viviendo el que escribe la carta a los hebreos. Y es lo que va a hacer el autor de Hebreos, que probablemente también pasó por una situación así, cuando escribe lo que vemos en el capítulo 12, versículo 12 al 14. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, el autor de esta carta, el que está escribiendo, y también el Señor, saben que algunas veces nosotros, los seres humanos, somos capaces de comernos el mundo, de tirar para adelante, de volar como el águila, correr lo que haga falta, sin cansarnos, sin desfallecer, sin desanimarnos. Pero también el que escribe y el Señor sabe que otras veces la vida se pondrá complicada, la vida se pondrá difícil y será muy duro seguir adelante.
seguir el día a día sin desfallecer. Así, las dos cosas podemos hacer. Así que, ¿a que sí? Un día podemos volar como el águila y al siguiente podemos arrastrarnos como un verdadero gusano. ¿De acuerdo? Y como Dios sabe eso, que esa es la condición humana, pues Él va a traer ánimo, como hace el autor, con este texto, al escribirles a estos hermanos. Por eso, como lo sabe, como Dios lo sabe, lo que está haciendo aquí es animarle. Es animarle. Detrás de todo lo que hemos leído, lo que vemos es una forma de animar a esta gente que está desanimada. Ha explicado ya hasta aquí cómo encajamos desde la fe, las pruebas, las situaciones adversas que vienen a nuestra vida sin que ellas, esas circunstancias, nos lleven a dejar de asistir a la iglesia, a dejar la fe, a dejar al Señor, a dejar de congregarnos. Entonces la fe hace que eso no ocurra, que esas circunstancias, por el contrario, nos lleven no a desconfiar de Dios, no a desanimarnos, no a dejar de asistir a la iglesia, sino al contrario, a seguir adelante, a seguir adelante. Y él acaba de decir en el mensaje de la semana pasada que la adversidad, que es lo más difícil que podemos enfrentar, ¿de acuerdo? Aunque no nos guste, nos hace más fuertes, más maduros como personas y mejores. Más fuertes, más maduros como personas y mejores. Esto que está diciendo ahora está conectado con lo que dijo en el versículo 11 de la semana pasada. Es verdad, y él lo sabe, cuando dice es verdad, quiere decir que él sabe de lo que está hablando, porque él probablemente también ha pasado por situaciones como esas, como las que están pasando algunos que están desanimados. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿veis? Pero después, algo bueno viene. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, la Biblia, Dios habla hoy, que es muy interesante en un lenguaje actual, dice lo siguiente: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. ¿A que sí? Sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es verdad, y es una verdad también de Dios. Así que lo que está haciendo él con este texto es animarles. En primer lugar, a ayudarles a mirar hacia arriba, nuevamente a través de la fe. Está intentando explicar y encajar lo que nos pasa desde la fe, y también les anima a levantarse y seguir adelante. ¿De acuerdo? Dice, por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahora lo explicamos, pero en el fondo, detrás de todo esto, está animando. Por lo tanto, el ánimo es muy necesario para la vida de cualquier persona, sea cristiana o no, pero también es muy necesario para el creyente. Es muy necesario para el cristiano. ¿A que sí? A nadie le viene mal que alguien se acerque y le diga, oye, estoy contigo, ánimo, sigue adelante. ¿No? Pues eso es lo que está haciendo aquí el autor. Así que lo primero que dice, ya que el ánimo es una necesidad para la vida diaria de cualquier persona, pero también de la vida del cristiano, lo primero que dice es que tenemos que aprender a vivir a la luz de lo que está por venir. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bien, ¿esto qué tiene que ver con lo que he dicho, ¿no? De que tenemos que vivir a la luz de lo que está por venir? Mirad, una de las mayores acciones de la vida, y de verdad, es dar ánimo y saber dar ánimo. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? No solamente es muy importante animar, pero también saber animar, no complicarlo. No quería animar y lo que acabo es de hacer daño, ¿no? O sea, esta es una tarea muy importante. Dar ánimo a las personas que están desanimadas, que están desesperadas, y eso es muy importante dentro de la comunidad cristiana. Pero mirad, no es un ánimo sin fundamento. Lo vamos a ver ahora, no es un ánimo sin fundamento. Cuando alguien nos dice, como hay otra vez, venga hombre, anímate, levanta el ánimo, uno suele responder por dentro y dice, ya quisiera yo. Ya quisiera yo levantar el ánimo, pero no puedo. O sea, muchas veces el ánimo que se nos da no tiene fundamento. Una palabra, y las palabras positivas animan, pero ¿me entendéis? A veces dice uno, pues ya quisiera yo. Cuando va uno al médico y dice, usted tiene que tener menos estrés.
¿De acuerdo? Sí, pues, ya quisiera yo. ¿Me entendéis? Pero el ánimo cristiano no es así, no es un ánimo superficial, carente de fundamento, ¿no? El ánimo cristiano es diferente. Hay un ánimo cristiano y hay un ánimo que no es cristiano. Y el ánimo cristiano se fundamenta en hechos, en promesas y en verdades, además de razones. El ánimo cristiano se fundamenta en hechos, en promesas, en verdades y además de razones. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas. Por lo cual es un conectar, esa expresión por lo cual, es un conectar lo que ha dicho antes con lo que va a decir ahora, ¿de acuerdo? Por lo cual significa, debido a lo que he dicho anteriormente, debido a lo expuesto previamente, así que en consecuencia, por tanto, por esa razón, por este motivo, y dice uno, y bueno, ¿y qué motivo? Por lo cual, por la verdad que os he dicho en el versículo 11, que ciertamente ningún castigo al principio es agradable, pero que después produce fruto, ¿de acuerdo? Y ya que eso es así, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No os desaniméis, la vida es dura. La vida cristiana también puede ser en algunos momentos. Habrá dificultades, vendrán aflicciones, habrá disciplina, pero no os desalentéis. Dios tiene sus razones, como acabamos de ver. Levantad las manos caídas. Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso de levantar las manos caídas? Esa expresión, y las rodillas paralizadas. Bien, hay diferentes respuestas a esa expresión, ¿de acuerdo? La primera es que cuando una persona está agotada físicamente, como un atleta en una carrera, cuando llega a la meta, no puede con su cuerpo. No puede ni siquiera levantar las manos para celebrar, ¿me entendéis? Que ha llegado, ni siquiera tiene fuerza para levantar las manos. Y cuando uno está cansado y desanimado, las rodillas no te sostienen. ¿Qué es lo que hace un atleta cuando va corriendo en una carrera? Que ya no, se cae de rodillas y las manos caídas, ¿no? Es una señal de no hay fuerza dentro de mí, ni siquiera puedo mantener las manos levantadas y las rodillas. Así que puede ser una imagen de la carrera que corren los atletas, ¿de acuerdo? Que llegan a un punto en el que se caen al suelo y no tienen fuerzas para levantarse. Entonces lo que está diciendo aquí, levántate, ponte de pie y sigue caminando. Así que esa puede ser una expresión, toma una imagen de una carrera, de un atleta y eso pasa, ¿no? Pero hay otros que dicen que se refiere, otros comentaristas, a la actitud y la disposición que tenía el pueblo de Israel cuando, después de andar por el desierto y enfrentarse a dificultades, adversidades, no había agua, no había comida, se quejan y todo eso, quieren volver atrás y quieren irse a Egipto, aunque eso supusiera perder la libertad y estar comiendo ajos, puerros y cebolla. ¿Me entendéis? Entonces es eso de decir, vámonos para atrás. Vamos a volvernos de donde veníamos, que allí, aunque éramos esclavos, pero por lo menos, ¿de acuerdo? Pero esto del desierto, el calor, la dificultad, ¿me entendéis? Todo eso puede ser otra interpretación a esa expresión. Otros mencionan que probablemente ellos habían abandonado la oración y entonces lo que está diciendo es volver a la oración, levantar vuestras manos clamando a Dios, poneros de rodillas y adorar al Señor. Probablemente esa sea la causa de vuestro desánimo, que puede ser también. Que hemos dejado ya de buscar a Dios, vamos en nuestras propias fuerzas y entonces pues ya uno pues nota que uno no es capaz de sostenerse si Dios no nos asiste, ¿no? Entonces, sea cual sea la mención, yo creo que las tres pueden tener razón. Pero realmente esa expresión lo que es una alusión a un texto del Antiguo Testamento. Y esto nos puede dar la clave para entender qué es lo que está queriendo decir cuando dice que levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, y dice lo siguiente, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sión. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3, fortaleced las manos cansadas y esforzaos y afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, desanimado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junco, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá con él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Entonces, el autor conoce la Biblia perfectamente, y él sabe que en la Biblia está lo que necesitamos para animarnos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, vosotros deberíais saber que hay un texto aquí atrás que habla de eso, de levantarla. ¿Y por qué hay que animarse? Porque la verdad es que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Pero ¿cómo anima el profeta al pueblo que está en ese momento? Que miren más allá, que miren más allá, que miren a la eternidad, a todo lo que está por llegar. Aquí es una profecía que se llama de doble cumplimiento. Hay una parte de lo que hemos leído que se cumple con Jesús. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos, ¿me entendéis?, escuchan. Esto es lo que Jesús va a hacer en su primera venida, pero hay una segunda parte que todavía no se ha cumplido, ¿de acuerdo? Que esto está por llegar. Y eso de vivir a la luz de la eternidad, que es lo que decíamos en el primer punto, nos animamos cuando encontramos esperanza en lo que está por llegar. No podemos animarnos en la realidad que tenemos, porque esa realidad es la que nos está llevando al desánimo. Lo que nos anima es recordar lo que ya sabemos y que esto no acaba aquí, que hay algo mejor que está por delante y que nos espera. Así que habla del futuro glorioso que tiene Israel y que nos inspira a nosotros hoy a vivir a la luz del futuro glorioso que también nos espera a nosotros. Así que el ánimo para un cristiano viene cuando tenemos una perspectiva de la eternidad y sabemos que Dios está ahí controlando todo lo que pasa. ¿No es verdad eso? Vivir a la luz de lo que está reservado para aquellos que aman al Señor. Así que el ánimo viene cuando nosotros vivimos a la luz de lo que sabemos por fe, de lo que esperamos por fe, de lo que Dios ha prometido y está para llegar. En segundo lugar, la segunda cosa es hacer lo correcto, seguir haciendo lo correcto. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirad, esta es una alusión también al Antiguo Testamento. Todas las cosas que dice aquí ya están dichas en el Antiguo Testamento. Y ellos, como son hebreos y judíos, deberían conocer estas promesas y él las recuerda para que se animen refrescando y recordando esas promesas que están en Isaías, como hemos visto, y ahora aquí en este segundo caso, en Proverbios. Dice Proverbios, capítulo 4, 23 al 27, que es el texto que usa el escritor cuando dice esta segunda parte, sobre toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. O sea, lo que está diciendo aquí el autor, en base a lo que ya sabemos, levántate y sigue corriendo, porque el camino de la fe es el camino correcto, pero que sea el camino correcto, porque probablemente puede que haya algunas dificultades, algunas adversidades que se deban a que no estás siguiendo el camino correcto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la segunda manera de ser animados y por donde viene el ánimo es seguir haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? A veces cuando estamos desanimados, las cosas se ponen difíciles. La salida fácil es dejar de hacer lo correcto. ¿A que sí? O sea, debes venir a la iglesia a adorar al Señor, a encontrarte con tus hermanos, pero dejas de hacer eso porque estás desanimado. Pero lo correcto sería hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, el hacer lo que no es correcto
no nos lleva por el camino del ánimo, sino del desánimo. ¿De acuerdo? Entonces dice, es importante que tú sigas haciendo lo correcto. Pasó con Jesús. Ante la adversidad, ante la dificultad, ¿qué hizo Jesús? Podía haber dicho, hasta aquí, ya no aguanto más vuestra, ¿me entendéis? De toda la gente, hasta aquí. Pero no, él siguió haciendo lo correcto. Siguió haciendo lo que tenía que hacer. Dice, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Esto es una expresión muy interesante que puede venir de la carrera, de correr, ¿no? Ya sea que estés en un estadio haciendo un circuito o que vayas por ahí por el campo y haciendo campo otra vez, corriendo por ahí con tus zapatillas y por ahí, por la montaña. Y lo que está diciendo aquí es, si uno cojea, se sale del camino. ¿Qué es lo que pasa cuando un atleta va corriendo y de pronto tiene un tirón? Se sale del camino. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va por la montaña corriendo y te sales de la senda donde no hay piedras, donde el camino está definido? ¿De acuerdo? Y si te sales de ahí, que probablemente te lesiones. Porque ya estás corriendo sobre un terreno, ¿de acuerdo?, que te va a dañar, Pues esto lo que está diciendo es muy importante hacer el bien, pero andar en el camino correcto. Porque si no andas en el camino correcto, terminarás cojeando. Y si te sales del camino y ahora no cojeas, puede que termines lesionado. Puede que termines lesionándote al salirte del camino. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira, en un sentido, todos cojeamos un poco. Porque ¿quién es aquí el que dice yo, todo lo que hago? No, es verdad, algunas veces uno cojea. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno se sale del camino, no corre como debería correr. Así que en un sentido nadie corre perfectamente, ¿me entendéis? De alguna manera, si uno no cojea por aquí, cojea por allí. Así que, porque somos todavía seres imperfectos, ¿no? Entonces, no pensemos que nosotros ya, ¿sabes?, que los que cojean son los demás. O sea, en un sentido, todos somos corredores imperfectos. ¿A que sí? Y todos tenemos el peligro de salirnos y de terminar lesionados, ¿de acuerdo? Entonces, pero es cierto que lo que está diciendo aquí, que si bien no somos perfectos y no corremos siempre de manera perfecta, pero es verdad que hay personas a las que él está escribiendo que ya se están saliendo del camino, que ya están cojeando, que ya no van a la iglesia, que ya quieren a Moisés por encima de Jesús, que ellos quieren volver a hacer sacrificios porque el sacrificio de Cristo no es importante, ¿entendéis? Ellos están cojeando, ya están lesionados. Entonces lo que él hace es ayudar a los que cojean. Eso es la tarea de la iglesia también. O sea, la tarea de la iglesia es sostener a los débiles, ¿no? Y ayudar a aquellos que se salen del camino. Eso es lo que está haciendo en toda la epístola de Hebreos. No dice, bueno, ellos no vienen, pues bueno, no. Vamos a animar a estos hermanos que han dejado de congregarse, ¿de acuerdo?, que están cojeando, para que sean sanados, para que lo cojo, que en este caso puede ser eso, pues sean recuperados y sean sanados. Así que, en primer lugar, vive a la luz de lo porvenir. Cuando estás desanimado, ahí vendrá ánimo. Sigue haciendo lo correcto, ahí vendrá ánimo. En tercer lugar, sigue la paz con todo. Versículo 14, seguid la paz con todos. Mirad, la realidad de la gente que está escuchando esto, de los cristianos que están leyendo esto, es que vivían persecuciones y vivían rechazo social de sus compañeros de trabajo, de algunos de sus familiares, por haber abandonado el judaísmo para ahora seguir a Jesús, ¿de acuerdo? Y hacerse cristiano. Como decíamos, ser cristiano en aquel tiempo suponía salirse de lo que todo el mundo creía. La religión oficial era el judaísmo. Ahora tú sigues aquí a Jesús, pues ya eras rechazado socialmente. Eso pasó allí, lo vemos en el libro de los Hechos, y pasa también hoy. Una persona que venga a la iglesia, que crea en el Señor, ya empieza a percibir rechazo de quizás de familiares, quizás de compañeros de trabajo, de quien sea, ¿no? Eso es una realidad. Y puede que esa sea una de las razones del desánimo de estos creyentes y del abandono de estos creyentes queriendo irse a algo más cómodo. O sea, vamos a ver si seguir a Jesús supone
ser criticado, despreciado, apedreado, ¿me entendéis? Todo este tipo de cosas, el apóstol Pablo podía haberlo hecho. Pablo tenía una posición fantástica dentro del Sanedrín, tenía una paguita, tenía una posición social, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y Pablo, cuando empiezan a venir las pedradas y todo eso, pues dice, que tú, que donde yo estaba antes, como Moisés, ¿no? Que dice que no buscó lo que le ofrecía Faraón y su eso, y se fue allí al desierto, ¿me entendéis? Entonces es eso. Algunos estaban diciendo esto de seguir a Jesús es más incómodo que lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que dice, que si bien es cierto que uno va a recibir cierta presión, cierta crítica de parte de las personas que no lo son, pero tú sigues haciendo lo correcto en primer lugar y procura, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Dice, seguir la paz. Seguir la paz. Ahora, la alusión de este seguir la paz es otro texto del Antiguo Testamento, lo cual, repito, el ánimo que necesitamos está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y cuando alguien se acerca a nosotros y usa un texto de la Biblia, que igual nosotros olvidamos o desconocíamos, eso nos anima, ¿no? De nuevo, él utiliza la palabra de Dios para animar aquí a los creyentes. El texto es el Salmo 34, versículo 12 al 14. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Mira, la mayoría de las decepciones de la vida, de los desánimos y de los sufrimientos de la vida, no son ocasionadas por las piedras, por los árboles o por los animales. Bueno, a lo mejor un perro te puede morder. Pero la mayoría de los problemas de la vida los ocasionan las personas, ¿no? ¿A que sí? O sea, si todo ser humano fuera perfecto, esto sería una delicia vivir aquí, pero la mayoría de las tensiones, la mayoría de los problemas de tu vida, detrás, cuando tiras del hilo, hay una persona. Son las personas, ¿no? Son los que ocasionan, la mayoría de las veces, nuestro desánimo, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Y qué hacemos en una situación como esa? Pues dice aquí el autor de Hebreos que tú intentes estar en paz con todos los hombres. Y ahora, en la medida que sea posible. Porque Pablo más adelante dice lo mismo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es un buen principio porque a veces también la adversidad, la dificultad, puede venir también porque uno es un peleón. Está peleado con todo el mundo, ¿no? Y entonces no te llevas bien con nadie. Y claro, y eso al final también se convierte en una fuente de, ¿me entendéis?, de decepción, de desánimo y de abandono. Entonces, esto es... Pero claro, Pablo sabe, y el Señor sabe, que el principio es, el cristiano tiene que hacer lo correcto y en la medida de lo posible, tú llévate bien con todo el mundo. Estás en paz con todos los hombres. Y yo os digo que cuando uno está en paz con todos los hombres, hay menos desánimo que cuando uno está peleado con todos los hombres. Porque te vienen problemas por todos sitios. ¿Entendéis? Así que puede parecer un tema bueno, que tiene que ver esto con el ánimo, pues sí, muchísimo. Porque las malas relaciones producen también circunstancias adversas y desánimo. Haced el bien, andad por el camino correcto, mirad a la luz, vivid a la luz de la eternidad, ¿de acuerdo? Y en la medida de lo posible, lo cual quiere decir que no va a ser posible estar bien con todo el mundo, ¿de acuerdo? Y eso es también, ¿a que sí? A veces uno lo ha intentado, pero no se puede, porque la otra parte no quiere. Pero tú estás en eso, ¿de acuerdo? Así que vive a la luz de lo porvenir, sigue haciendo lo correcto, sigue la paz con todo y finalmente busca la santidad, sin la cual, dice al final, nadie verá al Señor. Bien, esto es fundamental. Cuando hablamos de santidad nos puede venir a la mente, bueno, esa es una persona con una aureola, con una mano así, ¿no?, con una mirada, yo qué sé, eso no es la santidad, ¿de acuerdo? Bueno, la santidad puede ser aquella persona que resulta que han descubierto su cadáver y está incorrupta.
lleva 100 años muerto y sigue manteniendo su... Es un santo. Eso tampoco es la santidad. Bueno, la santidad es aquella persona que, como el mundo está tan malo, de tanto pecado, pues se va a una montaña y se mete en un monasterio y de esa manera queda libre de cualquier influencia maligna, ¿me entendéis? Ese es un santo. Pues no, eso no es la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad, la palabra santo significa apartado con un propósito. Que eso es lo que son los cristianos. O sea, cuando un carpintero que estaba trabajando en la madera, utilizaba un formón específico para hacer una cosa concreta, eso era santo. Lo tenía allí, es como cuando tú tienes el destornillador, ¿de acuerdo? Y viene alguien a tu casa y ese destornillador es para tú. Aquello no lo toque, ¿eh? Y ahora lo utiliza para abrir la lata de atún, ¿me entendéis? No, eso es para eso. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha cogido de donde estábamos cada uno de nosotros y ahora nos ha destinado, nos ha apartado para un uso diferente del que teníamos antes de conocerle a Él. Así que santo significa apartado con un propósito. Y en un sentido, todas las personas que han creído en Cristo ya son santos. ¿De acuerdo? Pero hay algo que todavía tiene que cumplirse a lo largo de nuestra vida. Porque dice aquí, sé santo. Buscar la santidad. O sea, en un sentido ya lo somos porque Cristo nos ha apartado, pero de manera práctica tenemos que vivir y andar por la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos que mostrar, ¿de acuerdo?, pues los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Un árbol que ahora da fruto conforme al carácter de Dios. Así que seguid ese camino, seguid buscando ser mejores cada día con la ayuda del Señor. ¿De acuerdo? Porque una persona santa es una persona que ya no está controlada, dominada por el poder del pecado. Es una persona que ahora da fruto, y fruto bueno, fruto del Espíritu. Mira, aunque el pecado aún esté presente en nosotros, los que hemos creído en Cristo, aunque ya no tiene poder, pero está presente, esto lo estamos viendo en el grupo pequeño de los martes, el pecado, si tú estás en el camino de la santidad, será como un cuerpo extraño dentro de tu persona, dentro de la naturaleza ahora que tú tienes como cristiano. Ya no es un elemento principal, dominante, central, el pecado en nosotros, sino que será como una espinita, ¿me entendéis? Será un cuerpo extraño, porque ahora tú eres santo. Dios ha hecho que nazcas de nuevo, tienes una naturaleza de arriba. Que no lo decir de nuevo, ¿me entendéis? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, aquellas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pues ya, como el Señor me ama, el Señor me perdona, pues hagan lo que hagan, no importa. Sí importa, y mucho. La enseñanza del Nuevo Testamento es que lo que tú haces, cómo vives ahora, demuestra la autenticidad de la fe que has depositado en la persona de Jesús. Si tú has creído en Jesús y sigues viviendo de la misma manera que vivías antes, ¿de acuerdo?, estás desprestigiando esa fe en la persona de Jesús. Estás diciendo que no es una fe genuina, porque la fe genuina, ¿de acuerdo?, expresa ahora santidad, el carácter de Jesús. El pecado ya no predomina en mí. Es un agente extraño, está ahí, pero es un agente extraño, somos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel es justo. Pero dice, aquel que persevera en el pecado, quizás no ha nacido de Dios. Porque el que nace de Dios puede pecar, pero no persevera en el pecado. ¿Me entendéis? Por lo tanto, tiene que haber una verdadera transformación del carácter de la vida de la persona. Mira, Pedro lo dice de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Así que hay una santidad posicional, que es cuando el carpintero nos salva, nos coge y nos aparta para un fin determinado, ¿de acuerdo? Somos suyos. Pero hay una santidad práctica, que es todo el proceso, esa obra que Dios ha comenzado en nosotros y que se completará el día de Jesucristo. Por lo tanto, por eso dice, andad en el camino de la santidad. Ya sois apartados, pero tenéis que vivirlo cada día. ¿De acuerdo? Tenéis que andar a la luz de esa realidad. Muy bien, así que buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Terminamos la serie. El camino va a ser largo, dificultoso,
Se va a poner difícil algunas veces como cristianos, para ellos, pero también para nosotros. Pero será el camino correcto. ¿Entendéis? Estamos en el camino correcto. Si estás con Jesús y sigues a Jesús, estás en el sitio correcto. Estás en el camino correcto. Así que necesitaremos ánimo en algunos momentos. Necesitaremos que alguien se acerque y nos diga una palabra amable o nos recuerde un texto o una promesa. Eso lo necesitamos porque Dios sabe cómo somos, cuál es nuestra naturaleza y en el mundo en el que vivimos. Pero hoy el autor de Hebreos nos ha recordado que el ánimo cristiano viene cuando somos capaces de vivir a la luz de lo que está por llegar, de lo que tenemos por delante. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, eso hace la fe, nos lleva a mirar hacia arriba y hacia adelante. Vivimos a la luz de lo que está por venir. En segundo lugar, cuando seguimos haciendo lo correcto, pase lo que pase, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, cuando buscamos la paz con todo en la medida de que esto sea posible. Y finalmente, cuando buscamos la santidad, manifestando los frutos del Espíritu por encima de los frutos de la carne. O sea, será difícil, a veces se pondrá complicado, pero esa es la carrera correcta que tenemos que correr los cristianos y también la lucha que tenemos que luchar, que debemos librar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el poder de Dios. Dios está con nosotros, su presencia, su poder, la obra del Espíritu Santo, el ánimo de los hermanos. ¿Entendéis? La comunidad se convierte en una fuente de ánimo. Por eso es muy triste. O sea, cuando uno más necesita estar en la iglesia, porque está desanimado por lo que sea, la tendencia es dejar de ir a la iglesia. Y tendría que ser todo lo contrario. ¿Me entendéis? Porque en la iglesia están las promesas, están las verdades, están los hermanos que te pueden y te deben animar. Así que tenemos el Señor y su poder. La fe, como hemos visto a lo largo de la serie, siempre mira arriba, donde está el Señor, y nos lleva a mirar más allá de lo que vemos en ese momento y nos da información, la fe, lo que conocemos de la palabra, de que algo mejor está por llegar. Dice el autor al principio que el justo vivirá por la fe. Toda esta serie de mirar arriba ha sido eso, aprender a mirar hacia arriba, a vivir por la fe. Es lo que hicieron todos los héroes de la fe en el capítulo 11, es lo que está haciendo el autor de Hebreos también, que les escribe a estos hermanos, y es lo que también nosotros debemos hacer hoy. Mirar arriba y el justo por la fe vivirá. Dios lo ha prometido, que cosas mejores están preparadas para nosotros, que sigamos haciendo lo correcto, que sigamos buscando ser mejores cada día para parecernos al Señor. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Así que yo no sé si en este momento tú estás cojeando o hace un tiempo que abandonaste, ¿me entendéis? ¿Estás desanimado? ¿En qué punto de la carrera estás? Pero sea, lo que está haciendo el autor de Hebreos en este texto es decirnos a nosotros, ánimo, endereza tus rodillas, levanta tus brazos, levántate, sigue adelante, porque el Señor te acompaña y está contigo. Por muy difícil que sea, y yo os digo una cosa, tarde o temprano, todos estaremos ahí. Puede que diga, a mí esto me suena chino, yo mi vida, tranquilo, que la carrera es larga. O sea, tarde o temprano todos estaremos en una situación así, o sea, de desánimo, no tenemos fuerza, no tenemos ganas de seguir, de abandonar, tirar la toalla, etc., ¿no? Pero lo que nos dice el Señor es levántate. Y todos podemos levantarnos. ¿A que sí? Allí donde estamos. Levántate y sigue adelante. ¿De acuerdo? Que el Señor está contigo. Te llevará a donde Él ha prometido llevarte. Y si no conoces al Señor y estás en una situación así, que sepas que encuentras el ánimo que necesitas en las promesas y en la obra de Jesús. Las promesas de la palabra de Dios y en la obra y la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que es el que nos hace levantar, nos da fuerza para volar como el águila, cuando en un sentido nos sentimos como gusanos, ¿no? Pues termina esta serie con una palabra de ánimo, sea cual sea el momento en el que estés en tu vida, pues que levantes tus pies, tus rodillas, que sigas caminando, ¿de acuerdo?
porque el Señor cumple su promesa. Amén. Te agradecemos, Señor, esta exhortación, esta palabra de ánimo. Ayúdanos, Señor, siempre a mirar hacia ti cuando nos encontremos en el pozo de la desesperación probablemente, o desanimados, o con ganas de tirar la toalla. Señor, sea lo que sea, ayúdanos a mirar más allá de las circunstancias para verte a ti y tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pepe, por compartir este tiempo con nosotros y cómo